Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y positivismo. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, algo que ha generado un sinfín de conversaciones, especulaciones y por supuesto, muchísima ilusión, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y es que más allá de los rumores y los titulares, vamos a analizar cómo la sinceridad, o la falta de ella, en sus interacciones públicas podría estar revelando sentimientos ocultos. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar cada gesto, cada mirada y cada declaración para intentar descifrar qué hay realmente entre estos dos talentosos actores. Este análisis no solo se basa en lo que vimos en pantalla y en las redes sociales, sino que también profundizaremos en el contexto cultural y las presiones que enfrentan las celebridades en Turquía, un país donde la vida pública y privada a menudo se entrelazan de maneras complejas. También exploraremos el impacto de la popularidad internacional en su relación, cómo la mirada global pudo haber influido en sus decisiones y cómo la narrativa construida por los fans pudo haber afectado su percepción de la relación. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo cada semana, y no querrás perdértelo. Tenemos análisis de series, entrevistas exclusivas, y mucho más contenido relacionado con el mundo del entretenimiento turco. Ahora sí, vamos al grano. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue innegable desde el primer momento en que los vimos juntos en Senkalkam. La serie no solo fue un éxito arrollador, sino que también catapultó a ambos actores a la fama internacional. Y por supuesto, la pregunta que todos se hacían era, ¿esta química se traslada también fuera de la pantalla? Esta pregunta no es trivial, ya que en el mundo del entretenimiento, a menudo se fomenta la especulación sobre las relaciones románticas entre los protagonistas de una serie para aumentar el interés del público. Sin embargo, en este caso, la intensidad de la conexión entre Hande y Kerem parecía ir más allá de la mera estrategia de marketing. Durante el rodaje ambos fueron muy reservados al respecto, manteniendo una postura profesional y evitando alimentar los rumores. Se centraban en su trabajo, en la calidad de su actuación y en mantener un ambiente positivo en el set. Sin embargo, pequeños detalles, miradas cómplices y sonrisas tímidas, no escaparon al ojo avizor de los fans. Los foros de Internet se llenaron de análisis detallados de cada escena, cada entrevista y cada publicación en redes sociales, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Era evidente que había algo especial entre ellos, algo que iba más allá de la simple amistad. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la complicidad en sus gestos, todo apuntaba a una conexión mucho más profunda. La confirmación de su relación llegó como una bomba, un secreto a voces que finalmente se hacía realidad. Las redes sociales estallaron, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y los fans de todo el mundo celebraron este romance. Se compartieron fotos antiguas, se crearon vídeos recopilatorios y se publicaron mensajes de felicitación en todos los idiomas. Parecía un cuento de hadas, la pareja perfecta que todos querían ver junta. Su historia de amor se convirtió en un símbolo de esperanza y romanticismo para muchos, demostrando que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Durante un tiempo, todo fue miel sobre hojuelas. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos y se mostraban felices y enamorados en público. Era una alegría palpable, una conexión genuina que transmitían a través de la pantalla. Viajaban juntos, asistían a eventos públicos y compartían momentos íntimos con sus fans a través de las redes sociales. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. De repente los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. Ya no se les veía juntos con tanta frecuencia, los mensajes cariñosos desaparecieron y las redes sociales se llenaron de especulaciones. Los fans comenzaron a notar cambios sutiles en su comportamiento, como la falta de interacción en redes sociales o la ausencia de comentarios en las publicaciones del otro. Los medios de comunicación se hicieron eco de estos rumores, publicando artículos y análisis que intentaban descifrar qué estaba sucediendo entre la pareja. Ambos guardaron silencio al respecto, evitando confirmar o negar la noticia. Este silencio precisamente fue lo que alimentó aún más la incertidumbre y la ansiedad entre sus seguidores. La falta de información oficial permitió que los rumores se propagaran rápidamente, creando un ambiente de confusión y especulación. Y aquí es donde
Entra en juego el tema de la sinceridad. ¿Por qué no fueron honestos desde el principio? ¿Por qué evitaron hablar sobre su relación cuando era evidente que había algo entre ellos? ¿Por qué tardaron tanto en confirmar la ruptura? Estas son preguntas que muchos se han hecho y que intentaremos responder a lo largo de este vídeo. La falta de transparencia en su relación ha generado muchas dudas y ha alimentado la especulación, lo que a su vez ha afectado la percepción pública de ambos actores. Una posible explicación es la presión mediática. Estar en el ojo público puede ser abrumador, especialmente cuando se trata de relaciones personales. Cada movimiento es analizado, cada palabra es interpretada y cada gesto es amplificado. La prensa del corazón está constantemente buscando nuevas exclusivas y no duda en invadir la privacidad de las celebridades para obtener una primicia. Es comprensible que tanto Ande como Kerem quisieran proteger su intimidad y evitar exponer su relación a un escrutinio constante. Quizás pensaron que mantenerlo en secreto les daría más control sobre la situación y les permitiría disfrutar de su amor sin interferencias externas. Además, la cultura turca tiende a ser más reservada en lo que respecta a las relaciones personales, y la presión familiar y social puede ser un factor importante en la toma de decisiones. Es posible que Hande y Kerem sintieran la necesidad de proteger su relación de la opinión pública y de las expectativas de sus familias y amigos. Otra posible razón podría ser el miedo al fracaso. Las relaciones en el mundo del espectáculo son notoriamente difíciles de mantener. La distancia, los horarios exigentes, la presión mediática y las agendas conflictivas pueden poner a prueba incluso a las parejas más sólidas. Los constantes viajes, los compromisos laborales y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden generar estrés y tensión en la relación. Quizás Hande y Kerem temían que su relación no pudiera resistir estas presiones y prefirieron mantenerla en secreto hasta que estuvieran seguros de que era algo serio y duradero. Además, el hecho de que ambos actores fueran muy jóvenes al inicio de su relación pudo haber influido en su decisión de mantenerla en secreto. La inexperiencia y la falta de madurez emocional pueden dificultar la gestión de una relación pública y aumentar el temor al fracaso. Sin embargo, la falta de sinceridad también puede tener consecuencias negativas. Al evitar hablar sobre su relación, alimentaron los rumores y las especulaciones, lo que a su vez generó aún más presión mediática. La prensa del corazón comenzó a publicar noticias falsas y a inventar historias para llenar el vacío de información, lo que generó aún más confusión y ansiedad entre los fans. Además, al no ser honestos con sus fans, crearon una sensación de desconfianza y decepción. Muchos se sintieron engañados al descubrir que su relación había terminado sin previo aviso, sin ninguna explicación o justificación. La falta de comunicación y la opacidad en su relación generaron un sentimiento de abandono entre sus seguidores. Ahora bien, ¿qué revela la falta de sinceridad sobre los sentimientos ocultos de Hande y Kerem? Es difícil decirlo con certeza, ya que solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos. Sin embargo, podemos hacer algunas conjeturas basándonos en su comportamiento público y en la información que ha trascendido a los medios. Una posible interpretación es que ambos eran muy jóvenes e inexpertos cuando comenzaron su relación. Quizás no estaban preparados para lidiar con la fama y la atención mediática que conlleva estar en una relación pública. Es posible que hayan cometido errores, que hayan dicho cosas que no debían o que hayan tomado decisiones impulsivas que luego lamentaron. La presión de tener que mantener una imagen perfecta ante el público pudo haber sido abrumadora para ambos actores. Otra posible interpretación es que su relación nunca fue tan sólida como parecía. Quizás la química que vimos en pantalla no se tradujo en una conexión real y profunda fuera de ella. Es posible que hayan estado enamorados, pero que su amor no haya sido lo suficientemente fuerte como para superar los obstáculos que se presentaron en su camino. Las diferencias de personalidad, los intereses divergentes y las metas profesionales distintas pudieron haber contribuido al debilitamiento de la relación. También es posible que ambos hayan tenido diferentes expectativas sobre la relación. Quizás uno de ellos quería algo más serio y comprometido, mientras que el otro prefería mantener las cosas más informales y relajadas. Estas diferencias pueden haber generado tensiones y conflictos que finalmente llevaron a la ruptura. La falta de comunicación y la dificultad para expresar sus necesidades y deseos pudieron haber exacerbado estas diferencias. Independientemente de las razones, lo cierto es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin llegó a su fin. Y aunque muchos fans todavía esperan una reconciliación, parece poco probable que eso suceda.
Ambos han seguido adelante con sus vidas y han enfocado sus energías en sus carreras profesionales. Ande ha estado trabajando en nuevos proyectos y ha sido vinculada sentimentalmente con otros actores, mientras que Kerem ha continuado cosechando éxitos en su carrera profesional y ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Sin embargo, la historia de Ande y Kerem nos deja una importante lección sobre la importancia de la sinceridad en las relaciones, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Ser honesto con uno mismo y con los demás es fundamental para construir relaciones sólidas y duraderas. Y aunque a veces puede ser difícil y doloroso, es preferible decir la verdad a vivir en una mentira. La transparencia y la comunicación abierta son esenciales para mantener la confianza y el respeto mutuo en cualquier relación. En resumen, hemos visto cómo la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un torbellino de emociones, desde la euforia del romance hasta la decepción de la ruptura. Analizamos cómo la falta de sinceridad pudo haber influido en el desarrollo de su historia y cómo esto, a su vez, podría revelar sentimientos y dinámicas subyacentes. Exploramos las presiones mediáticas, las expectativas culturales y los temores personales que pudieron haber influido en sus decisiones. Esperamos que este análisis les haya resultado interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre esta mediática relación. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem fueron sinceros en su relación? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Compartan sus opiniones, sus análisis y sus teorías sobre esta fascinante relación. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la sinceridad es la base de cualquier relación duradera, tanto en el mundo del espectáculo como en la vida real. Adiós.